Johann Sebastian se encuentra de rodillas sobre el suelo. Entre sus brazos sostiene el cuerpo de su hijo. Trigo tiene 27 años y ha recibido un disparo en el cráneo. La sangre empapa por completo su camisa, escurre entre sus dedos mientras él grita pidiendo auxilio médico urgente. No aparece nadie. 50 minutos completos. 50 minutos sujetando a su hijo en agonía mientras la vida se le va escapando. El responsable del ataque saltó una barda y desapareció entre la multitud. Jamás lograron dar con él. 4 años después, Juan Sebastián, otro de sus hijos, fue ejecutado a las afueras de un centro nocturno. 2 proyectiles, uno en el cuello y otro en el vientre. Y esa misma noche, el Cártel del Pacífico Sur colgó una narcomanta. Nosotros fuimos quienes lo eliminamos. ¿Cuál es la razón de que una organización criminal reivindique el homicidio del hijo de un cantante? La explicación está en lo que declaró años después un testigo perteneciente al cártel de los Beltrán Leiva. El pasatiempo de Johann Sebastián era la música. Su verdadero negocio, su verdadero oficio, era el tráfico de estupefacientes. Eso quedó asentado oficialmente. Está publicado. Y mientras la familia guardaba luto por el segundo hijo asesinado, 150 efectivos del ejército mexicano se presentaron en su rancho. 150 soldados inspeccionaron absolutamente todo. Cada habitación, cada corral, cada rincón posible. ¿Qué era exactamente lo que buscaban? Johann Sebastián convocó una conferencia de prensa, se plantó frente a las cámaras, vestido completamente de negro, con los ojos enrojecidos, y declaró: «Yo no tengo vínculos con el narcotráfico». Esa grabación existe, y en unos momentos la podrás ver. En 2023, Julián, el hijo que tuvo con Maribel Guardia, falleció a causa de un paro cardíaco. Tenía 27 años, exactamente la misma edad que Trigo al momento de ser asesinado. 3 hijos muertos. ¿Simple coincidencia? ¿Algún tipo de maldición? ¿O el precio que debió pagar su familia por los secretos que Johann Sebastián jamás reveló? Ahora mismo vas a descubrir 4 elementos que cambian por completo todo lo que creías saber sobre el poeta del pueblo. Primero, la grabación de aquella rueda de prensa en la que afirmó: «Yo no tengo vínculos con el narcotráfico», mientras el ejército revisaba minuciosamente su rancho con el cadáver de su hijo todavía presente. Segundo, las declaraciones rendidas ante la Procuraduría por 2 mujeres que lo señalaron de estar involucrado en algo tan grave que no puedo mencionarlo en este momento. Testimonios que constan en expedientes oficiales y que su familia ha demandado legalmente para intentar acallar. Tercero, el testimonio de su médico, quien reveló las 14 horas de agonía previas a su fallecimiento. El corazón cedió, el pulmón cedió, el riñón cedió, el hígado cedió, todo cedió. Palabras textuales. Y cuarto, ¿por qué murió sin haber redactado testamento, condenando a sus hijos a 10 años de batalla legal por más de 100 propiedades y millones de dólares que hasta ahora nadie ha podido reclamar? Te voy a ir indicando en qué momento llega cada revelación. Si te vas antes del final, te perderás lo que la familia Figueroa más ha luchado por borrar. Pero para entender cómo un niño que vendía gelatinas en un pueblo de Guerrero
terminó acusado de ser cómplice de los narcotraficantes más violentos de México, necesitas conocer el origen. Y el origen es más oscuro de lo que imaginas. Hay una frase que Joan Sebastián repitió a lo largo de toda su vida, una expresión que le sembraron desde niño y que terminó convirtiéndose en su maldición. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Guarda esa frase. La necesitarás para entender el ase. La necesitarás para entender el final. Llegó al mundo en 1951 en Culiantla, Guerrero. Un poblado tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Pobreza extrema, 12 hermanos. Vendía gelatinas en la calle desde los 7 años. Lustró zapatos, cargaba botes de leche antes del amanecer. A los 14 quiso ser sacerdote. Entró al seminario, estudió latín y teología, y ahí, entre paredes sagradas, compuso su primera obra, una misa completa que los seminaristas cantaban los domingos. Pero su padre lo sacó del seminario y le dijo: «Tu camino está en otro lado». A los 17, trabajaba en mantenimiento en un hotel de la Ciudad de México. Tendía camas, limpiaba pisos, arreglaba habitaciones, pero en las noches cantaba. La actriz Angélica María lo escuchó en un pasillo, le dio un contacto. José Manuel tocó puertas en las disqueras. Todas se cerraron. Tu voz no sirve. No tienes imagen comercial. Regresa a tu pueblo. Se fue a Chicago. Lavó platos, vendió autos usados, vivió en cuartos con cucarachas y tuberías heladas. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Un promotor en Texas le ofreció $3,000 por presentación, pero con una condición: tenía que cambiar su nombre. Él mismo lo eligió. Joan, por el Papa Juan XXIII, el pontífice que lo motivó a querer ser sacerdote. Sebastián, por San Sebastián, el mártir romano traspasado por flechas, el santo que murió 2 veces. El niño que quiso ser sacerdote eligió el nombre de un mártir. Guarda ese detalle. Los éxitos llegaron como avalancha. Tatuaje se convirtió en el himno de toda una generación. Secreto de amor sonaba en todas las estaciones de radio. Un idiota provocaba el llanto de las mujeres en los antros. Joan Sebastián no solo cantaba, componía. Y sus letras tenían algo que las distinguía de todo lo que sonaba en esa época. Hablaban del amor como si doliera, como si cada verso hubiera sido escrito con las entrañas abiertas. Quizás porque para él el amor siempre causó dolor. Su primera esposa se llamaba Teresa González. Se conocieron cuando él todavía era un desconocido que actuaba en cantinas de mala muerte. Ella creyó en él cuando nadie más lo hacía. Se casaron, tuvieron 3 hijos, José Manuel, Trigo y Juan Sebastián. Teresa lo vio transformarse en estrella. Vio cómo el hombre humilde que había conocido se convertía en alguien que llenaba palenques y coleccionaba autos de lujo. Observó las giras que se extendían por meses, las seguidoras que gritaban su nombre, las noches en que él no volvía a casa. El matrimonio terminó. Joan Sebastián jamás habló públicamente del motivo. Teresa tampoco. El silencio fue la única explicación que recibieron los 3 hijos que quedaron en medio. Después vino María del Carmen Ocampo, una relación fugaz, casi clandestina. De ahí nació Zarelea,
la primera hija de Joan Sebastián. Una niña que creció lejos de los reflectores, sin el apellido famoso en la puerta de su casa. Pero lo peor aún no había comenzado. Y entonces apareció Maribel Guardia. Se conocieron en 1992. Ella era, sin exagerar, una de las mujeres más bellas que México había visto jamás. Ex Miss Universo Costa Rica, actriz de telenovelas que paralizaban al país, cantante con una voz que derretía corazones. Joan Sebastián la vio y supo que tenía que conquistarla. Él tenía 41 años, ella 33. Ya cargaba con 2 matrimonios rotos y 4 hijos de mujeres distintas. Nada de eso importó. Se casaron ese mismo año. En 1995 nació Julián, el hijo que los uniría para siempre. Joan Sebastián parecía tenerlo todo. Fama que cruzaba fronteras, dinero para comprar ranchos y caballos finos, una esposa que era la envidia de medio país, un hijo sano que llevaba su sangre, Grammy que se acumulaban en las repisas. Pero lo que el público no veía era lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban. En 1996, Joan y Maribel protagonizaron la telenovela Tú y yo. Era el proyecto perfecto. La pareja más mediática de México actuando juntos. Las revistas enloquecían. El rating se disparaba. En el set había una actriz de 19 años llamada Arlette Terán. Joven, hermosa, impresionable. Joan Sebastián tenía 45, una esposa y un hijo de 1 año que apenas empezaba a caminar. Comenzó una relación con Arlette, y aquí es donde la historia se vuelve brutal. Una noche, Joan Sebastián no llegó a dormir. Maribel lo esperó despierta en su habitación. Las horas pasaban y el lado de la cama de él permanecía vacío. A las 6 de la mañana, nada. A las 7, finalmente apareció. No dio explicaciones. Maribel no preguntó. Había aprendido que preguntar solo generaba mentiras más elaboradas. Esa tarde, Maribel estaba recostada en su cama viendo Ventaneando, el programa de espectáculos más popular del país. Joan estaba a la derecha de la cama, mirando a la ventanáculos más popular del país. Joan estaba a su lado, probablemente reponiéndose de la noche anterior. En la televisión, Juan José Origel, conocido como Pepillo, soltó la bomba en vivo. Anoche fui a un bar en el centro histórico y ahí, arrinconadito, vi a Joan Sebastián con una chava muy guapa. ¿Qué creen? Era Arlette Terán. Maribel se quedó helada. El aire del cuarto se volvió denso, irrespirable. Volteó a ver a Joan. Él no dijo nada, no se movió, no intentó explicar. Ella se levantó de la cama, caminó hacia el closet, abrió las puertas de par en par, sacó todas sus botas, todos los chalecos de cuero que tanto le gustaban, los cinturones con hebillas de plata, todo, los aventó al pasillo. «Vete de mi casa», le dijo con una voz que no reconocía como suya. «Y nunca más vuelvas». Joan Sebastián lo negó ese día y todos los días que siguieron hasta el último de su vida. Insistió en que no había pasado nada. Maribel lo confrontó una y otra vez a lo largo de los años. La respuesta siempre fue la misma. «No es verdad, te lo juro, no pasó nada. Él me dijo que no era verdad hasta el último minuto de su vida,
recordaría Maribel muchos años después en una entrevista. Pero obviamente sí la hubo. Arlette Terán habló del tema 20 años más tarde, cuando ya no tenía nada que perder. Fui una víctima de las circunstancias. Yo tenía 19 años y estaba trabajando a diario con un señor acostumbrado a chulear hasta las escobas. La diferencia de edad era brutal. Él tenía 45, ella 19. Él era una estrella consagrada. Como es, apenas empezaba. Él tenía esposa e hijo en casa. Ella tenía sueños de ser actriz. ¿Fue amor? ¿Fue manipulación? ¿Fue simplemente lo que ocurre cuando el poder se encuentra con la juventud? Las respuestas dependen de a quién le preguntes. Quizás tú también conoces a alguien así. Alguien que promete amor eterno y luego destruye todo lo que toca. Alguien que entona versos hermosos mientras vive verdades feas. Alguien que te mira a los ojos y te miente con la misma boca con la que dice quererte. El matrimonio terminó. Julián, que apenas tenía 1 año, creció dividido entre 2 hogares. Joan Sebastián siguió componiendo canciones sobre el amor eterno, mientras arruinaba cada relación que tocaba. Después de Maribel, vinieron más mujeres. Arlette Terán duró poco. Luego apareció Erika Alonso, con quien sostuvo una relación de 12 años y tuvo una hija llamada Juliana. Finalmente, Alina Espino, quien lo acompañó hasta el final de sus días y le dio 2 hijas más, Johanna y Diebe, 5 mujeres documentadas, 8 hijos reconocidos. Todas las relaciones terminaron de la misma forma, por infidelidad de su parte. El poeta del amor era incapaz de amar a una sola persona. Pero lo que vino después fue mucho peor que cualquier infidelidad. Lo que vino después involucró sangre, balas y secretos que nadie quiere pronunciar en voz alta. Pero lo peor todavía no había comenzado. En 1999, los médicos le entregaron la noticia que nadie quiere recibir. Cáncer de huesos. Mieloma múltiple. Una enfermedad que devora el esqueleto desde adentro, que convierte los huesos en esponjas frágiles que se quiebran con un estornudo. Le dieron 1 año de vida. 1 año. Joan Sebastián tenía 48 años, 8 hijos que dependían de él, una carrera en la cima, contratos firmados para los próximos 3 años y una sentencia de muerte que le concedía 12 meses. Decidió que no iba a morir en silencio. Siguió cantando, siguió componiendo, siguió montando caballos en sus ranchos de guerrero, aunque cada cabalgata le costara días de sufrimiento después. El cáncer regresó en 2007. Lo venció con quimioterapias que lo dejaban más delgado que un espantapájaros. Volvió en 2012. Lo superó. Regresó en 2014. 16 años combatiendo una enfermedad que debió matarlo en 1. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Lo repetía en cada entrevista. Lo decía antes de cada concierto. Era su mantra, su oración, su escudo frente a la muerte que lo perseguía. Pero las palabras no pudieron protegerlo de lo que se avecinaba. El 27 de agosto de 2006, Joan Sebastián ofreció un concierto en Plaza del Valle, en Hidalgo, Texas. Era un evento como tantos otros en su carrera. Miles de personas coreando sus canciones. Ambiente de fiesta,
cervezas circulando entre el público, el aroma de carne asada mezclado con el polvo del verano tejano. Trigo, su ajo de 27 años, estaba entre el público, pero no como espectador. Era el jefe de seguridad de su padre, su hombre de confianza, el que se aseguraba de que nadie se acercara demasiado, el que revisaba los camerinos antes de cada show, el que dormía afuera de la puerta de Joan cuando llegaban amenazas. Cuando terminó el concierto, la euforia del público no cedía. Un grupo de unas 30 personas intentó acercarse a Joan para pedirle autógrafos, tomarse fotos, rozarlo, aunque fuera un instante. Trigo y el equipo de seguridad los contuvieron. Era el protocolo habitual, lo habían hecho cientos de veces. Pero esa noche había alguien entre el público que no iba por un autógrafo. Un hombre sacó una pistola calibre 45. Entre el tumulto apuntó a Trigo y le disparó en la cabeza. Joan Sebastián escuchó el disparo. Reconoció ese sonido. Lo había oído antes en los ranchos de Guerrero, donde los problemas se resuelven con plomo. Corrió hacia donde estaba el alboroto. Encontró a su hijo en el suelo, sangrando por un orificio en el cráneo. Lo que ocurrió después es algo que ningún padre debería vivir jamás. Yo no estuve en el momento preciso del balazo que mató a mi hijo Trigo, diría Joan Sebastián días después en una entrevista. Lo tuve en mis brazos, 50 minutos agonizante, gritando auxilio, pidiendo una ambulancia, pidiendo un policía. 50 minutos, gritos que se perdían en la noche tejana, sangre que empapaba la ropa de Joan, que le manchaba las manos, que formaba charcos en el piso de concreto. Un padre sosteniendo a su hijo mientras la vida se le escurría entre los dedos, como agua que no puedes retener por más que aprietes. El público seguía sin comprender qué había pasado. Algunos creían que era parte del espectáculo, otros corrían buscando la salida. El caos se mezclaba con los gritos de Joan pidiendo socorro. Nadie llegó. ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaban los paramédicos? ¿Cómo es posible que en un evento con miles de personas en territorio estadounidense nadie pudiera conseguir una ambulancia en 50 minutos? El asesino saltó una barda y se desvaneció entre la gente que todavía no entendía qué había ocurrido. Por nadie lo detuvo. Trigo fue trasladado al Medical Center de McAllen. Los médicos intentaron extraer la bala. A las 6 de la tarde de ese domingo, lo declararon muerto. El asesino jamás fue hallado. Había testigos, había cámaras, había un recinto lleno de gente. Y aún así, el hombre que mató a Trigo Figueroa nunca fue identificado ni capturado. Joan Sebastián le compuso una canción a su hijo, como hacía con todo lo que le dolía. Con tu recuerdo, viviré lo que me resta por vivir. Primero Dios, y gracias a mi fe, nos volveremos a reunir. Pero las interrogantes quedaron suspendidas en el aire como humo que no se disipa. ¿Por qué la policía no llegó en 50 minutos? ¿Por qué el asesino pudo escapar con tanta facilidad? ¿Fue realmente un fanático ebrio que se molestó porque no le dieron un autógrafo? ¿O fue algo más? Guarda esas preguntas. En unos minutos vas a entender por qué importan tanto. Y prepárate, porque lo que viene es aún más oscuro. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento.
Las historias que contamos aquí son las que otros prefieren enterrar. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 revelaciones que casi nadie se atreve a contar sobre Johann Sebastian. 4 años después de la muerte de Trigo, en la madrugada del 12 de junio de 2010, Juan Sebastián Figueroa, el segundo hijo de Joan, llegó a un bar llamado Gran Hotel Cuernavaca con un grupo de amigos. Tenía 32 años, una vida por delante, sueños que todavía no había alcanzado. Los guardias del bar no lo dejaron entrar. ¿Quién sabe por qué? Quizás estaba lleno, quizás no les agradó su actitud, quizás reconocieron el apellido y eso les dio razones que nunca sabremos. Se armó una discusión, palabras que subieron de tono, empujones que se fueron calentando, el alcohol y el orgullo, haciendo lo que siempre hacen cuando se juntan. Uno de los guardias sacó un arma y le disparó 2 veces. Una bala en el cuello, otra en el abdomen. Juan Sebastián cayó en el estacionamiento de ese bar. Las hemorragias internas y externas acabaron con su vida en cuestión de minutos. No hubo tiempo para ambulancias, no hubo tiempo para despedidas. Esa fue la versión oficial, la que salió en los periódicos, la que las autoridades repitieron una y otra vez. Pero horas después apareció algo que lo cambió todo. En distintos puntos de Cuernavaca, el Cártel del Pacífico Sur dejó narcomensajes, mantas con letras rojas que nadie podía ignorar. Uno de ellos decía algo que heló la sangre de quienes lo leyeron. Nosotros matamos a Juan Sebastián Figueroa. El narcomensaje señalaba que el crimen fue por una mujer, que Juan Sebastián había tenido contacto con la pareja de uno de los cabecillas del cártel, que eso era algo que no se perdonaba. Las autoridades desmintieron la versión del narco. Dijeron que era una riña de bar, que no había vínculos con el crimen organizado, que el narcomensaje era falso, una manera de sembrar terror aprovechando la noticia. La familia también lo negó todo. Federico Figueroa, hermano de Joan, insistió en que era mentira, que su sobrino no tenía nada que ver con ninguna mujer de ningún capo. Pero nadie explicó por qué un cártel reivindicaría un crimen que supuestamente fue una simple riña de cantina. Los cárteles no pierden el tiempo adjudicándose pleitos de borrachos. No gastan dinero en mantas para presumir broncas de bar. Y entonces sucedió algo que Joan Sebastián no pudo ignorar. Mientras velaba el cuerpo de su hijo en su rancho de Juliantla, mientras su familia lloraba al segundo hijo asesinado en 4 años, mientras los rezos llenaban las habitaciones de adobe, 150 elementos del ejército mexicano llegaron al rancho. 150 soldados armados, camiones militares levantando polvo, perros rastreadores olfateando cada rincón, tropa revisando establos, bodegas, cuartos que no se habían abierto en años. Registraron todo. Buscaron droga, buscaron armas, buscaron lo que fuera que justificara ese operativo, mientras una familia velaba a un muerto. Joan Sebastián estaba destrozado, no solo por la muerte de su hijo, también por lo que estaba presenciando. Convocó una conferencia de prensa en su rancho. Se plantó frente a las cámaras de los noticieros más importantes del país, vestido de negro, los ojos hinchados de llorar, la voz quebrada pero firme. Yo no soy narcotraficante, dijo mirando directamente a los lentes. Y ojalá no suene a prepotencia,
pero tal vez les tengo que subrayar que soy un artista con 30 años de éxito, que soy el cantautor más premiado por la Academia de los Grammy. Hizo una pausa, se llevó la mano a la frente, tomó aire y continuó. El día que mi hijo estaba siendo atendido, el lunes pasado, mientras yo estaba de luto con mi hijo tendido, 150 elementos del gobierno, es decir, del ejército, llegaron a este rancho para escudriñarlo. Los periodistas presentes guardaron silencio. Las cámaras seguían grabando. El único sonido era el viento de Guerrero moviendo los árboles afuera de la ventana. Su voz se quebró en la última palabra. Estoy tan de acuerdo que lamento no haber estado aquí para que me revisaran hasta debajo de la lengua. Esa conferencia existe. Puedes buscarla en internet. Puedes ver el rostro de un padre destrozado, defendiéndose de acusaciones que nadie le hacía públicamente, pero que todos murmuraban en privado. Pero la pregunta persiste, una década después. ¿Por qué el ejército mexicano registró el rancho de un cantante mientras velaba a su hijo asesinado? ¿Qué buscaban exactamente? ¿Lo encontraron? Joan Sebastián cerró la conferencia con una frase que sonó a rendición total. Acepto con resignación lo que la vida me mande. La vida le mandó más de lo que cualquier persona debería soportar. Quizás tú también has sentido eso alguna vez, cuando parece que el destino se ceba contigo específicamente, cuando cada vez que te levantas algo te derriba con más fuerza, cuando comienzas a preguntarte qué hiciste para merecer tanto dolor. La diferencia es que Joan Sebastián tenía que levantarse frente a millones de personas. Tenía que subirse a un escenario y cantar canciones de amor mientras enterraba a sus hijos. Tenía que sonreír para las cámaras, mientras por dentro se desmoronaba. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Eso hacía. Seguía cantando, aunque por dentro estuviera muerto. Pero lo que te voy a contar ahora es lo que más han intentado sepultar, la parte que nadie quiere que escuches. Y aquí llega la segunda revelación, la que conecta todo y explica por qué sus hijos terminaron muertos. En 2014 y 2015, dos mujeres se presentaron ante la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores de la Procuraduría General de la República. Sus testimonios quedaron asentados en expedientes oficiales que permanecen en archivos del gobierno. Una de ellas, identificada en los documentos como Amanda, declaró el 19 de junio de 2014 lo siguiente. Estaba ahí el artista Joan Sebastián. Les decía a las chicas que ellas eran sus princesas y él las cuidaría como su papá. Les regalaba zapatillas y compraba accesorios para todas, todo en oro. Según el testimonio de Amanda, había dos grupos divididos por edades. Las habitaciones donde esto ocurría estaban pintadas de rosa y la casa donde sucedían estas cosas, según la declarante, pertenecía al cantante. Otra mujer, identificada como Julieta, declaró el 8 de junio de 2015. Y su historia era aún más perturbadora. Afirmó que a los 16 años fue captada por una red, que la mayoría de las convocadas a esas reuniones eran menores de edad y que Joan Sebastián se refería a ellas con un término que no voy a repetir en este video por respeto a las víctimas. Estas declaraciones nunca derivaron en una condena. Joan Sebastián jamás fue procesado judicialmente. Nunca enfrentó un juicio,
Nunca tuvo que responder ante un juez. Pero los testimonios existen, constan en expedientes oficiales de la PGR. La familia reaccionó con furia. Maribel Guardia defendió a Joan públicamente en múltiples entrevistas. Yo pondría las manos en el fuego por Joan. Era un hombre de principios, bueno, decente. Toda esa nota está llena de mentiras inventadas. Los hijos de Joan Sebastián interpusieron demandas legales contra quienes publicaron la información. Amenazaron con acciones judiciales contra cualquier medio que reprodujera las acusaciones. Pero hay algo más que salió a la luz años después. En 2021, Anabel Hernández, considerada por muchos como la periodista de investigación más reconocida y valiente de México, publicó un libro titulado Emma y las otras señoras del narco. En sus páginas, con testimonios directos de personas que pertenecieron al cártel de los Beltrán Leiva, se podía leer lo siguiente. En el cártel todos sabíamos que Joan Sebastián era narcotraficante. Otro testimonio del libro fue todavía más concreto y brutal. El hobby de Joan Sebastián era ser cantante. Lo suyo, era traficar drogas. Según la investigación de Hernández, Joan Sebastián prestaba su rancho en Juliantla para reuniones privadas de los Beltrán Leiva. Los asistentes a esas reuniones incluían nombres que hielan la sangre. Arturo Beltrán Leiva, jefe del cártel. Edgar Valdez Villarreal, conocido como la Barbie, uno de los sicarios más sanguinarios de la historia del narco mexicano. Joaquín El Chapo Guzmán, Ismael El Mayo Zambada. El anfitrión de esas reuniones, según las fuentes del libro, era Joan Sebastián, junto con su hermano Federico Figueroa. Joan Sebastián falleció en 2015, 6 años antes de que el libro se publicara, por lo que no pudo responder a estas acusaciones. Pero su hermano Federico sigue vivo. 2023, una narcomanta apareció en las calles de Cuernavaca con un mensaje firmado por el cártel de Sinaloa. Se le avisa al señor Federico Figueroa que ya sabemos que está apoyando a la familia michoacana. Aquí, la plaza tiene dueño. 10 años después de la muerte de Joan Sebastián, su hermano continúa siendo amenazado por cárteles. Su nombre sigue apareciendo en mantas de organizaciones criminales. Necesito que entiendas algo importante antes de seguir. Estas son acusaciones, no condenas judiciales. Joan Sebastián nunca fue hallado culpable de nada en un tribunal. La periodista presenta testimonios de criminales confesos que podrían tener sus propios motivos para mentir o exagerar. La familia lo ha negado todo, de manera consistente y vehemente. No estoy afirmando que Joan Sebastián era culpable. No tengo forma de saberlo. Nadie la tiene. Pero las preguntas siguen flotando como fantasmas que se niegan a descansar. ¿Por qué 2 hijos de Joan Sebastián fueron asesinados de forma violenta en circunstancias que nunca se aclararon del todo? ¿Por qué el ejército mexicano registró su rancho mientras velaba a uno de ellos? ¿Por qué un cártel reivindicó uno de los crímenes si supuestamente fue una riña de bar? ¿Por qué su hermano sigue siendo amenazado por organizaciones criminales una década después de su muerte? ¿Por qué jamás encontraron al asesino de trigo en Texas? Las respuestas, si existen, murieron con Joan Sebastián. Quizás tú también cargas con secretos que nunca le has contado a nadie. Cosas que hiciste o que te hicieron y que guardas en el rincón más oscuro de tu memoria.
cosas que te despiertan a las 3 de la mañana, cosas que te acompañarán hasta la tumba. La diferencia es que tus secretos probablemente no han costado vidas. Los de Joan Sebastián, quizás sí, pero todavía falta lo más doloroso de todo, lo que su propia familia presenció y que ninguno ha podido olvidar. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más desgarradora de todas, porque no involucra violencia ni acusaciones. Solo involucra el cuerpo de un hombre rindiéndose después de pelear demasiado tiempo. Joan Sebastián combatió el cáncer durante 16 años. Le habían dado un año de vida y él vivió 16 más. Pero cada batalla le cobró un precio que no aparecía en ningún conteo de victorias. El cáncer de huesos fue ablandando su esqueleto centímetro a centímetro, año con año. El hombre que medía 1,78 cuando le diagnosticaron la enfermedad, terminó midiendo 1,60 cuando murió, 18 centímetros menos. Su columna comprimida por huesos que ya no podían sostener el peso de su propio cuerpo. Sus cuerdas vocales se vieron afectadas por las quimioterapias. La voz que había enamorado a millones ya no alcanzaba las notas que antes salían sin esfuerzo. Cantaba con dolor, cantaba de memoria lo que sus cuerdas ya no podían producir con naturalidad. En febrero de 2014, Joan Sebastián convocó una conferencia de prensa para anunciar algo que le quebró el alma más que cualquier diagnóstico médico. Me retiro de los caballos porque ya no puedo montar. Estoy preparado para echarle trancazos cada vez que regrese. Los caballos eran su vida, su rancho, sus jaripeos, los animales que lo conectaban con Juliantla, con su infancia pobre pero libre, con quien había sido antes de que la fama lo transformara todo. Montaba a caballos desde los 5 años, cuando su padre lo subió a uno por primera vez y le dijo que un hombre de guerrero sin caballo es como un pez sin agua. Los quería más que a muchas personas, quizás más que a algunas de las mujeres que pasaron por su vida. Los caballos no lo juzgaban, no le pedían cuentas, no le reclamaban las noches que no volvía a casa. Cuando ya no pudo montar, algo dentro de él se rindió. El cáncer le había arrebatado la voz, le había encogido el cuerpo, le había robado años de vida. Pero no poder montar caballos fue lo que finalmente lo quebró. En su rancho de Teacalco, Guerrero, mandó acondicionar una habitación especial. Monitores cardíacos, tanques de oxígeno, catéteres, bolsas de suero. Todo el equipo de una unidad de terapia intensiva, pero en su casa. No quería morir en un hospital rodeado de desconocidos. Quería morir en su tierra, en el mismo lugar donde había nacido 64 años antes. Quería que lo último que vieran sus ojos fueran las montañas de Guerrero. Su médico de cabecera, Juan José Díaz Miranda, un hombre que había sido su amigo durante décadas, comprendió lo que significaba esa habitación de hospital improvisada. Obviamente sentí que ahí ya se había entregado, ya había concebido la idea de que las limitaciones eran muchas, porque ya no podía montar a caballo. Joan Sebastián había peleado 16 años, había vencido el cáncer 4 veces, pero cuando los caballos se fueron de su vida, dejó de luchar. Semanas antes de morir, su hijo José Manuel fue a visitarlo al rancho. Cuando entró al cuarto donde su padre pasaba los días, el olor a marihuana
era inconfundible. De Johann Sebastian lo miró desde la cama con ojos que ya habían visto demasiado y le dijo: «¿Cómo ves? Esta enfermedad me obligó a fumar esta chingadera». El hombre que había rechazado las drogas durante toda su carrera, que había cantado contra los vicios, que se había alejado del alcohol porque sabía que era una trampa, terminó fumando marihuana medicinal porque el dolor era tan insoportable que no había otra forma de sobrevivir las noches. El 13 de julio de 2015, Johann Sebastian comenzó a morir de verdad. Su médico describió lo que ocurrió en esa habitación convertida en hospital. La agonía fue terrible. Fueron 14 horas de agonía que la sufrimos tratando de hacer algo. Teníamos todo ahí: monitores, oxígeno, catéteres, pasar dosis masivas de bicarbonato, tratar de que su cuerpo se compensara y tratando de que su fortaleza lo sacara adelante. 14 horas. Imagina estar en esa habitación viendo a tu padre, a tu hermano, a tu amigo de toda la vida, morir lentamente mientras los aparatos suenan y las bolsas de suero se vacían. 14 horas sosteniendo una mano que se va enfriando. 14 horas diciéndole adiós de todas las maneras posibles. 14 horas viendo a un hombre apagarse poco a poco, mientras los órganos dejan de funcionar uno por uno, como luces que se van apagando en una casa que queda vacía. Falló el corazón, continuó el médico en su testimonio. Falló el pulmón, falló el riñón nuevamente. El hígado falló importantemente. Entonces falló todo. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. Pero esta vez no había canción que pudiera salvarlo. Esta vez la lengua finalmente se cayó. A las 7:15 de la tarde, Johann Sebastian exhaló por última vez. Murió en su rancho de Teacalco, Guerrero, rodeado de sus hermanos y los hijos que pudieron llegar a tiempo. Tenía 64 años. Murió en el mismo lugar donde había nacido, en la misma tierra polvorienta de Guerrero, que lo vio partir de niño hacia un seminario y que lo recibió de vuelta como el poeta del pueblo. Pero ni siquiera la muerte trajo paz a su familia. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí al principio. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Y créeme, esto es lo que explica por qué todo terminó tan mal. Johann Sebastian murió sin dejar testamento. Quiero que pienses en eso un momento. Un hombre que desde 1999 sabía que tenía cáncer terminal, que combatió la muerte durante 16 años, que tuvo tiempo de sobra para poner sus asuntos en orden, que contaba con abogados, contadores y asesores financieros a su disposición. No dejó testamento. ¿Por qué un hombre que sabía que iba a morir no se tomó unas horas para dejar por escrito cómo quería que se repartieran sus bienes? ¿Qué estaba protegiendo? ¿A quién no quería que apareciera en un documento legal? Su fortuna era enorme. Más de 100 propiedades documentadas. Casas, ranchos y terrenos distribuidos por Guerrero, Morelos, Veracruz y Jalisco. Aunque oficialmente se habla de 51 propiedades, versiones de abogados cercanos al caso mencionan hasta 150. También dejó 854 canciones registradas ante la Sociedad de Autores y Compositores de México. Regalías que siguen generando millones de dólares cada año cuando suenan en radios.
plataformas de streaming, películas y comerciales. Y dejó hijos de 5 mujeres distintas. Todo eso sin un papel que dijera cómo repartirlo. Lo que siguió fue una guerra que lleva 10 años y no da señales de terminar. Los herederos han estado peleando desde el día del funeral. 10 años en tribunales de México y Estados Unidos. 10 años de acusaciones entre hermanos que compartieron infancia. 10 años sin poder cobrar las regalías en Estados Unidos porque nadie se pone de acuerdo sobre quién tiene derecho a qué. Juliana Figueroa, la hija menor nacida de la relación con Erika Alonso, acusó a sus hermanos de codiciosos. Dijo que la estaban dejando fuera, que no le querían dar lo que le correspondía. José Manuel Figueroa, el hijo mayor, acusó a Juliana de entorpecer todo el proceso. Boa dijo que por su culpa los trámites se habían extendido innecesariamente. Erika Alonso, la madre de Juliana, intentó ser reconocida como heredera. Presentó documentos alegando que era la esposa de Joan Sebastián al momento de su fallecimiento, que habían tenido una relación de 12 años y que se habían casado en secreto. Un juez en Texas la desestimó. Determinó que no tenía derecho sobre la herencia, aunque sí reconoció que su hija Juliana era heredera legítima. Maribel Guardia también entró al pleito reclamando lo que le correspondía como legítima esposa de Joan Sebastián. Pero su matrimonio había concluido en 1996, casi 20 años antes de la muerte del cantante. En enero de 2025, casi 10 años después del funeral, el abogado encargado de la sucesión anunció que finalmente podría haber un acuerdo, que los herederos estaban cerca de resolver el conflicto y que para marzo o abril de ese año, un juez daría a conocer cómo se repartiría la herencia. 10 años. 10 años para distribuir lo que un testamento habría resuelto en un par de semanas. 10 años de abogados cobrando por hora. 10 años de viajes a tribunales en 2 países. 10 años de hermanos que dejaron de hablarse. 10 años de cumpleaños inciertos familiares. 10 años de navidades tensas, donde el nombre de Joan Sebastián se pronuncia como una maldición. El dinero destruye familias. No importa cuánto sea, no importa cuántos millones. Cuando no hay claridad sobre quién merece qué, el amor se convierte en resentimiento. Los recuerdos felices se tiñen de amargura. Los hermanos que jugaron juntos de niños terminan viéndose solo en los pasillos de un juzgado. Y entonces, en medio de todo ese caos legal, la tragedia golpeó una vez más. El 9 de abril de 2023, Julián Figueroa, el único hijo de Joan Sebastián con Maribel Guardia, fue hallado sin vida en su habitación en la Ciudad de México. Tenía 27 años, la misma edad exacta que Trigo cuando lo asesinaron en Texas. El acta de defunción indica infarto agudo de miocardio y fibrilación ventricular. 27 años, un infarto sin antecedentes cardíacos conocidos. Los médicos dicen que los infartos en jóvenes son poco frecuentes pero posibles, que el estrés, las sustancias y los problemas cardíacos no detectados pueden cobrar vidas antes de tiempo, que a veces el corazón simplemente se detiene sin previo aviso. Para una familia marcada por la tragedia, para una madre que ya había perdido al padre de su hijo, para hermanos que ya habían sepultado a 2 de los suyos, o la coincidencia era demasiado dolorosa para ser casualidad.
27 años, la misma edad exacta que Trigo. Julián había hablado públicamente sobre la depresión que lo consumió tras la muerte de su padre, sobre el alcoholismo que enfrentó cuando no encontraba otra manera de acallar el dolor, sobre lo difícil que fue crecer siendo hijo de dos figuras tan mediáticas como Joan Sebastián y Maribel Guardia. En una de sus últimas entrevistas, recordó las palabras que su padre le escribió poco antes de morir. Espero que recuerdes que te amo, que celebro tu hermoso y desorganizado talento. Ha sido una bendición y un placer tenerte como hijo. Julián nunca recibió su parte de la herencia de su padre. Murió esperando. Ahora su hijo, José Julián, un niño de apenas 9 años, es el heredero de lo que le correspondía a su padre. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, podría recibir hasta 120 millones de pesos. Pero el dinero está atrapado en tribunales y la custodia del niño se convirtió en otra batalla familiar, esta vez entre su abuela Maribel Guardia y su madre Imelda Tuñón. Un niño de 9 años, heredero de millones, en medio de una pelea entre adultos que no pueden ponerse de acuerdo en nada. Ese es el legado de Joan Sebastián 10 años después de su muerte. Quizás tú también conoces familias destruidas por herencias, hermanos que dejaron de hablarse por una casa, primos que se volvieron enemigos por un terreno que ni siquiera vale lo que costaron los abogados para disputarlo. Décadas de rencor sembradas sobre la tumba de alguien que amaron. Lo que Joan Sebastián dejó no fue solo una fortuna, fue una bomba de tiempo que sigue explotando cada vez que alguien menciona su nombre en un tribunal. Ahora quiero que reflexiones sobre todo lo que te he contado en estos minutos. 1951. Un niño vendiendo gelatinas en Juliantla, soñando con ser sacerdote. 2015. Un hombre muriendo en agonía mientras su familia mira sin poder hacer nada. Un niño que vendía gelatinas para ayudar a su familia a sobrevivir, que quiso ser sacerdote porque creía en algo más grande que él mismo, que eligió el nombre de un mártir para su carrera artística sin saber que él mismo terminaría siendo uno. Un hombre que compuso 800 canciones de amor mientras destrozaba cada relación que tocaba. Un padre que sostuvo a su hijo mientras se desangraba durante 50 minutos gritando por ayuda que nunca llegó. Un cantante cuyo rancho fue registrado por 150 soldados mientras velaba a otro hijo asesinado. Un poeta del pueblo señalado en declaraciones ante la PGR y en libros de periodistas de investigación de participar en cosas que preferimos no nombrar en voz alta. Un enfermo que peleó 16 años contra un cáncer que debió matarlo en uno, para rendirse cuando ya no pudo montar caballos. Un moribundo que sufrió 14 horas de agonía mientras su cuerpo cedía órgano por órgano ante los ojos de su familia. Un hombre que murió sin testamento, condenando a sus hijos a una década de guerra legal que todavía no concluye. Las contradicciones son imposibles de ignorar, por más que lo intentemos. Dijo que no era narcotraficante, pero el ejército registró su rancho buscando algo. Sus hijos fueron asesinados en circunstancias violentas, pero las investigaciones nunca aclararon nada. Un cártel reivindicó uno de los crímenes, pero las autoridades lo descartaron como riña de bar. Maribel Guardia pondría las manos en el fuego por él, pero 2 mujeres lo señalaron ante
la PGR con testimonios documentados. Era el poeta del pueblo amado por millones, pero su hermano sigue siendo amenazado por cárteles hasta hoy. No tengo todas las respuestas. Nadie las tiene. Quizás nadie las tendrá jamás. Lo que sí sé es que 3 de sus 8 hijos están muertos antes de cumplir 35 años, que los 5 que quedan llevan 10 años disputando una herencia que él pudo haber resuelto con una firma ante notario, que su nieto de 9 años heredará millones de pesos de un abuelo al que nunca conoció y de un padre que murió cuando apenas empezaba a caminar. Lo que sí sé es que Joan Sebastián compuso una de las canciones más bellas jamás escritas sobre el amor de un padre a un hijo. Con tu recuerdo viviré lo que me resta por vivir. Primero Dios, y gracias a mi fe nos volveremos a reunir. La escribió para Trigo, para el hijo que murió en sus brazos mientras pedía ayuda a gritos. No pudo escribir una para Juan Sebastián, el segundo hijo asesinado 4 años después. No pudo escribir una para Julián, que moriría 8 años después que él, de un infarto a los 27. 3 canciones que nunca existirán. 3 hijos que no escucharán la voz de su padre dedicándoles versos. El que nace para cantar, aunque le corten la lengua. La frase que repitió toda su vida, la que le enseñaron de niño en ese pueblo polvoriento de Guerrero, ahora significa algo completamente distinto. Joan Sebastián siguió cantando cuando le diagnosticaron cáncer terminal. Siguió cantando cuando enterró a su primer hijo. Siguió cantando cuando enterró al segundo. Siguió cantando cuando ya no podía montar los caballos que amaba. Siguió cantando cuando su voz ya no era la misma. Cantó hasta que literalmente ya no pudo más, hasta que los órganos cedieron y el cuerpo dijo basta. Pero lo que nunca cantó fueron los secretos. Los vínculos que lo ataban a Guerrero de maneras que nadie quiere nombrar. Las razones verdaderas por las que sus hijos murieron. Las respuestas que se llevó a la tumba sin dejar ni un verso que las explicara. Esas canciones nunca las escribió y ahora ya nadie podrá escribirlas. Los secretos murieron con él. Las respuestas quedaron enterradas en el panteón de Juliantla, junto con el cuerpo del hombre que las guardó. Y sus hijos quedaron peleando no solo por propiedades y dinero, sino por la versión de la historia que cada uno quiere creer. Porque eso es lo que pasa cuando alguien se va sin explicar. Cada quien construye su propia verdad. Cada quien decide qué recordar y qué olvidar. Y la memoria del muerto se convierte en un campo de batalla donde los vivos pelean por tener razón. José Manuel Figueroa, su hijo mayor, y el único varón que queda vivo de los que tuvo con su primera esposa, dijo algo desgarrador después de la muerte de Julián. Desde anoche me vuelve a sonreír la muerte y me deja claro que siempre que pasa algo como esto, un pedacito de mi alma muere. 3 hermanos muertos, un padre que ya no está, una herencia que sigue sin repartirse, una familia destruida por dinero, secretos y violencia. Y la certeza de que cada vez que suena una canción de Joan Sebastián en alguna radio del mundo, alguien debería estar cobrando regalías que van a parar a cuentas congeladas por órdenes judiciales. Esa es la historia del poeta del pueblo. Un hombre que le cantó al amor mientras su vida se llenaba de muerte. Un padre que perdió 3 hijos y dejó a los otros 5 peleando por migajas
de una fortuna que pudo haber repartido en vida. Un artista que ganó 5 Grammy y 7 Latin Grammy, pero no pudo ganarle al destino que él mismo fue construyendo con sus decisiones. Johann Sebastian murió el 13 de julio de 2015. Han pasado 10 años. Su música sigue sonando en radios y plataformas. Sus secretos siguen enterrados con él. Sus hijos siguen peleando en tribunales. Y en algún lugar de México, un niño de 9 años llamado José Julián espera heredar millones de pesos de un abuelo al que nunca conoció, de un padre que murió cuando él apenas empezaba a caminar. El espectáculo debe continuar, decían en los viejos tiempos de Hollywood. Para Johann Sebastian, el espectáculo finalmente se detuvo, pero las consecuencias siguen girando como un disco rayado que nadie puede apagar. Como una canción que se repite sin cesar en una rocola vieja, como un eco que rebota entre las montañas de Guerrero, recordándonos que los secretos nunca mueren del todo. Johann Sebastian murió 2 veces. La primera fue cuando sostuvo a Trigo en sus brazos durante 50 minutos mientras la vida se le escapaba. Algo dentro de él falleció esa noche en Texas. Algo que nunca volvió a recuperar. Los que lo conocían dicen que después de esa noche, Johann Sebastian sonreía menos. Cantaba con los ojos cerrados, como si no quisiera ver al público, como si cada concierto fuera un funeral que se repetía sin parar. La segunda fue el 13 de julio de 2015, cuando su cuerpo finalmente cedió después de 16 años, combatiendo un cáncer que debió matarlo mucho antes. Pero hay quienes dicen que murió una tercera vez, que sigue muriendo cada vez que sus hijos se enfrentan en un juzgado, cada vez que su nombre aparece en una narcomanta amenazando a su hermano, cada vez que alguien desentierra los testimonios que lo señalan de cosas innombrables, cada vez que un periodista vuelve a abrir el expediente, cada vez que alguien como yo cuenta esta historia. La muerte de Johann Sebastian no terminó cuando dejó de respirar. Sigue ocurriendo, sigue cobrando víctimas, sigue destruyendo lo poco que quedaba de la familia que él construyó y abandonó tantas veces. Lo más perturbador es que él mismo eligió el nombre de un mártir para su carrera. San Sebastián, el santo traspasado por flechas, el hombre que murió 2 veces por su fe. ¿Sabía Johann Sebastian lo que ese nombre significaba? Intuía que él también terminaría atravesado, no por flechas, sino por las consecuencias de sus propias decisiones. Quizás lo supo siempre. Quizás por eso nunca dejó testamento. Quizás sabía que cualquier documento oficial abriría puertas que él prefería mantener cerradas. Quizás el caos que dejó no fue descuido, sino estrategia, una última manera de proteger secretos que ni siquiera la muerte debía revelar. O quizás simplemente fue un hombre que vivió tan rápido que nunca se detuvo a pensar en lo que vendría después. Un hombre que cantó sobre el amor mientras destruía a los que amaba. Un hombre que compuso versos sobre la eternidad mientras su propia familia se desmoronaba en tiempo real. Nunca lo sabremos con certeza, y esa incertidumbre es quizás el castigo más grande que podemos darle a alguien que se fue sin explicar. Hay una última imagen que quiero dejarte antes de cerrar. En el panteón de Juliantla, Guerrero,
hay una tumba que recibe visitantes todos los días. Fans que viajan desde lugares lejanos para dejarle flores al poeta del pueblo, que cantan sus canciones frente a la lápida, que lloran como si hubieran perdido a un familiar, que no saben nada de lo que acabas de escuchar, que solo conocen al hombre de las canciones, o no al hombre de los secretos. Algunos llegan con guitarras y tocan tatuajes bajo el sol de Guerrero. Otros dejan cartas que nadie leerá. Otros simplemente se quedan parados en silencio, tratando de entender cómo un hombre que escribió tantas canciones hermosas pudo tener una vida tan llena de tragedia. A pocos metros de esa tumba, en el mismo panteón, están enterrados Trigo y Juan Sebastián, los dos hijos asesinados. Padre e hijos, reunidos al fin en la muerte, en el mismo pueblo donde todo comenzó, en la misma tierra polvorienta que los vio nacer y que ahora los guarda para siempre. Las tres tumbas forman un triángulo silencioso. Un padre y dos hijos que no pudieron protegerse mutuamente en vida, ahora descansan a metros de distancia, sin poder decirse nada, sin poder explicarse, sin poder perdonarse. Los domingos, cuando el panteón se llena de familias visitando a sus difuntos, las tres tumbas de los Figueroa reciben más flores que cualquier otra. Rosas rojas, claveles blancos, girasoles amarillos, como si el color pudiera compensar todo lo que faltó en vida, como si las flores pudieran decir lo que las palabras nunca dijeron. A veces llegan mariachis contratados por fans que quieren honrar al poeta del pueblo. Tocan sus canciones frente a la tumba mientras los visitantes lloran. Tatuajes, secreto de amor, con tu recuerdo. Las mismas canciones que Joan Sebastián entonó miles de veces en vida, ahora suenan para él en la muerte. Y uno no puede evitar preguntarse si él las escucha. Si desde donde esté, puede oír su propia voz regresando como un eco entre las montañas de Guerrero. Julián no está ahí. Su cuerpo descansa en otro lugar, en otra ciudad, lejos de las montañas de Guerrero. Pero su ausencia se siente en ese panteón como un hueco que nadie puede llenar, como una silla vacía en una mesa donde ya faltan demasiados, como el cuarto hijo que debería estar ahí, pero que la vida se llevó de otra manera. Maribel Guardia va a visitarlo cada vez que puede. Se planta frente a la tumba de su único hijo y le habla como si pudiera escucharla. Le cuenta cómo está José Julián. Le dice que lo extraña. Le promete que va a cuidar a su nieto como él hubiera querido. Y después se va con los ojos enrojecidos a seguir peleando en tribunales por la herencia que su hijo nunca recibió. 3 generaciones marcadas por la tragedia. Un abuelo que murió de cáncer después de enterrar a 2 hijos. 2 hijos asesinados antes de cumplir 35 años. Un tercer hijo muerto de infarto a los 27. Y un nieto que heredará millones sin haber conocido a ninguno de ellos, sin poder preguntarles qué pasó, sin poder